Mensaje al pueblo de México sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral. La grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Papa Francisco, Fratelli Tutti 178. Los obispos católicos de México, representados en la Conferencia del Episcopado Mexicano, SEM. Expresamos nuevamente nuestro más amplio reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática de nuestro país, el Instituto Nacional Electoral, INE, y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata de una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y, en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos, ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales, generales o locales, justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular. El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hoy, son el resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil, y de todos los signos partidistas, quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México. Desde su fundación, el principal fruto fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales, y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal, dando paso a gobiernos de distintas opciones políticas, ya sea en los congresos de los estados, en las gubernaturas y municipios de los mismos, junto a la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso Legislativo en su conjunto. El INE tiene una gran aceptación en la ciudadanía, siendo una de las instituciones más confiables para los mexicanos, pues ha forjado la cultura de la identificación oficial con la famosa credencial de elector, ha motivado la participación y organización de los ciudadanos para ser los garantes de la imparcialidad y legalidad electoral, ha fiscalizado las contiendas electorales, ha impulsado condiciones de equidad en las contiendas y ha dado solución, en el marco de la ley, a las inconformidades y controversias, a través del Poder Judicial Electoral. El INE goza de un merecido reconocimiento internacional, siendo un ejemplo a seguir en muchos otros países. Todas las instituciones y las leyes son perfectibles, todo proceso puede siempre mejorar, como de hecho ha venido sucediendo con el Instituto Federal Electoral, IFE, de la primera etapa, y el Instituto Nacional Electoral, INE, actual. Sin embargo, expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil y de las mismas organizaciones políticas, por el impulso que se da a una reforma constitucional en materia electoral. Por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista. Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado mexicano, como es el caso del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan. Por tanto, unimos nuestras voces como pastores de la Iglesia Católica en México, desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común que es un derecho propio y, con millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos instituciones, a través de reformar la ley constitucional. Exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común, en un Estado de derecho democrático como es México. Apelamos a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismo histórico. La defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. Por ello decimos junto a millones de voces, no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país. Encomendamos nuestra patria a la mirada cercana y amorosa de Santa María de Guadalupe. Ciudad de México, 31 de octubre del año 2022. Atentamente, Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Su Excelencia Monseñor Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey, Presidente de la SEM.
Su Excelencia Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, Arzobispo de Yucatán, Vicepresidente de la SEM, Su Excelencia Monseñor Ramón Castro Castro, Obispo de Cuernavaca, Secretario General de la SEM, Su Excelencia Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, Arzobispo de San Luis Potosí, Tesorero General de la SEM, Su Excelencia Monseñor Jaime Calderón Calderón, Obispo de Tapachula, Primer Vocal, Su Excelencia Monseñor Enrique Díaz Díaz, Obispo de Irapuato, Segundo Vocal. Mis estimados amigos, el episcopado mexicano en un documento reciente nos ha exhortado a los mexicanos a defender la democracia, a defender al INE que quiere ser borrado, que lo quieren borrar del mapa. Tal vez sea el último bastión que nos queda de la libertad, de la democracia. Las demás instituciones democráticas han ido siendo dominadas, vencidas o compradas. Hablemos del Congreso, de los senadores, del Ejército, desgraciadamente, de la Suprema Corte de la Justicia. Nos queda el INE. Si el INE cae, si el INE desaparece o lo dominan, no habrá democracia en México. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una dictadura. Parece que el marxismo se está apoderando de América Latina. Casi todos los países han caído ya en manos de gobiernos marxistas de izquierda desde hace tiempo, y ahora recientemente Brasil. Hace ocho días Brasil votó a favor de la izquierda, de un marxista. Como que hay un plan, seguramente un plan bien diseñado desde muy altas esferas del poder mundial para dominar América Latina por medio del marxismo y así, de paso, destruir al único continente católico. Por el continente católico, el único continente católico que existe en la actualidad es América Latina. Será, pues, algo malo, algo satánico que esto suceda. Que cuando estemos como está Venezuela, como ha estado Cuba de ya tantos años, como está Nicaragua actualmente, cuando estemos así, entonces habremos deplorado no haber a tiempo actuado, a tiempo resistido, a tiempo haber luchado democráticamente por la democracia de nuestro país, por la libertad de nuestro país. Nos hace falta seguramente patriotismo. Somos un pueblo, los mexicanos, un poco apático en lo político. Nos da lo mismo que mande uno, que mande otro, el que esté arriba, el que esté abajo, nos parece lo mismo. ¿Dónde está el patriotismo de los legisladores, por ejemplo, si se dejan vender? El patriotismo de la Suprema Corte de Justicia, que debería ser eso, la justicia de la nación. ¿Dónde está el patriotismo del Ejército, que siempre ha sido exaltado y ha sido realmente vivido a veces con sacrificio por parte del Ejército? ¿Dónde está el patriotismo? El patriotismo de nosotros los católicos, de nosotros los representantes de la autoridad de la Iglesia. ¿Dónde está el amor a nuestra patria?
Mis estimados oyentes, el pueblo debe darse cuenta, porque todos los demás nos damos cuenta, pero también el pueblo debe darse cuenta de que hay solo promesas, pero la realidad se va deteriorando. La vida va siendo más difícil para el mexicano. La carestía de día en día se hace notable, muy notable. La gasolina, la comida, los insumos de cualquier cosa, todo ha subido de precio. Y sigue subiendo de precio, y puede ser que nos esperen días peores todavía, de más miseria, de más pobreza. Si nos llega a dominar el comunismo, hemos de saber que el comunismo es esencialmente dictador. Tiene que emparejar a la sociedad por la fuerza, por la violencia. Dice que para luego establecer la igualdad de todos, la igualdad económica, de derechos, etc. Pero no, el Estado se queda con todo. El marxismo es dictadura. Es una dictadura dura, férrea, bien organizada. Si nos domina el marxismo, la religión va a ser perseguida. Si no es que ya lo es, de una manera, si quieres, sutil, pero ya está perseguida. ¿Por qué? Porque en teoría y por teoría, el marxismo dice que la religión es alienación, que el hombre que piensa en la vida eterna, en la otra vida, descuida la responsabilidad para la vida presente. Pero es falso, esto no es cierto. La Iglesia nos exhorta a los católicos a ser muy responsables del orden temporal, del aquí y ahora, como buenos ciudadanos. Ahí están las encíclicas sociales de la Iglesia, que ya tienen un siglo de publicación. Casi todos los papas han hablado de eso. Y no exhortan al cristiano a la fuga, a sentarse a las realidades terrenas, sino a comprometerse con ellas. Si nos domina el socialismo, no va a haber propiedad privada. Los bienes son del Estado. Todos los bienes son del Estado. Las empresas, los medios de producción tienen que pasar a manos del Estado. La educación la tiene que dirigir el Estado como él quiera y según sus propias conveniencias, etcétera, etcétera. No habrá libertad. No habrá propiedad privada. La economía en los países dominados por el socialismo ha sido siempre un desastre. Por esa razón, Rusia, que estuvo metida en el comunismo por casi 50 años, Rusia tuvo que ceder y abandonar el comunismo por el hambre que había en el pueblo. Cuando se hizo la independencia de Alemania del Este, el atraso de esa Alemania del Este, que estuvo por muchos años bajo el dominio del comunismo, era terrible. Y la Alemania occidental, próspera, rica, liderando a Europa en la economía, y la otra totalmente atrasada, y es la misma raza, solamente que les faltó libertad de iniciativa, porque donde el gobierno decide todo, no hay libertad para la iniciativa privada, para que los ciudadanos crezcan como personas, como hombres libres, dotados de inteligencia y voluntad, y hagan empresa, ¿no? Lo hace todo el gobierno y lo hace mal. Decía que el comunismo, y también aquí en México, va poco a poco recortando libertades religiosas, manifestaciones religiosas de fe. Ya se les ocurrió prohibir ahora para Navidad los nacimientos públicos, las representantes públicas del nacimiento del Hijo de Dios, cosa que siempre se ha hecho y donde quiera se hace, ¿no? Ya que lo van a prohibir porque
Estamos en el Estado laico. El Estado laico es un Estado que no se mete con la religión, por lo tanto que no lo prohíban, que no se metan con la religión. Comencé diciendo que los obispos nos exhortan a defender la democracia, en este caso particular el INE, el Instituto Electoral. Pero hay que defender la democracia en todos los frentes. Los obispos en este momento están reunidos. Del 7 al 11 de noviembre están reunidos en la asamblea plenaria en la Ciudad de México. Ojalá Dios les ilumine y iluminen ellos al pueblo. Los obispos de México deben ser líderes y deben dar al pueblo católico de México, que es gran mayoría, y a los demás que lo quieran escuchar, deben dar directrices, líneas claras de acción para defender nuestras libertades, nuestra democracia, nuestra dignidad de seres humanos. Muchas gracias y les bendiga Dios, Padre Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.